Ando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com. ¿Qué tal, leones? ¿Qué tal, sepios? ¿Qué tal, abonados a la web? Aquí estamos una semana más en nuestro podcast Hilando Fino, que repasamos la última actualidad del Real Zaragoza y también, bueno, pues proyectamos sobre el futuro próximo, ¿no? En esta semana de cierre de mercado, de llegada a última hora de Bebé, de salida de Petrovic, de la rueda de prensa de ayer miércoles, justo después de la presentación del jugador portugués, tanto del director general Raúl Sanllehy como del director deportivo Juan Carlos Cordero, bueno, pues creo que es un podcast que tiene que gravitar en torno a estas últimas 48 horas, salvo porque hoy contamos con el refuerzo de seguramente la mente más preclara del periodismo deportivo aragonés, y vamos a hacerle una primera pregunta después de saludarle. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Yo creía que hablabas de Dani, sinceramente. Bueno, Dani es la frente y tú eres la mente. Yo soy la coronilla, Bueno, así que entre los tres hacemos uno. entre los tres hacemos uno. Eso es, te iba a comentar que cómo has vivido, cómo analizas bueno, pues el mercado de invierno del Real Zaragoza en general, ¿no? Lo digo porque con Dani, con Alfonso, lo vamos analizando más o menos día a día. Nos gustaría eso, compartir un poco una visión panorámica de lo que ha ocurrido, si era lo que, por desgracia, era más previsible. Ya sé que es más que una pregunta, parece una tesis doctoral, pero bueno, ¿qué impresiones tienes de este mercado de invierno? Yo creo que no diferirán mucho de las que podemos tener la mayoría. Creo que conforme ha avanzado el mes de enero, ha quedado claro o ha ido tomando forma la sensación de que la gran dificultad del asunto estaba en las salidas que tenía que procurar el Zaragoza, porque las circunstancias, quiero decir, las condiciones en las que Juan Carlos Cordero podía operar eran de restricción total, y otras veces hablamos de restricciones económicas que suelen ser o de un constreñimiento económico que suele ser el gran problema o la gran dificultad para acometer operaciones, pero es que en este caso teníamos la sensación de que el Zaragoza, con su planificación, se había disparado al pie y se había cerrado puertas que ahora no podía abrir o no iba a tener fácil abrir. Todo ha venido condicionado por eso, está clarísimo. Por errores cometidos en la planificación, y lo que ha ido quedando es la sensación final de que el Zaragoza ha hecho menos cosas de las que seguramente de las que debería y de las que quería hacer, ¿no? Yo estoy seguro que Juan Carlos Cordero quería acometer más operaciones y un refuerzo del equipo que fuera más allá de Alarcón y de Bebe, pero Zaragoza se ha cerrado las puertas del mercado con esas decisiones anteriores que vienen del verano, que señalan claramente a las personas que las tomaron o que contribuyeron a tomarlas o las auspiciaron, y que han dejado esta situación en la que al final ha podido salvar una gran necesidad, que era la de incorporar a un futbolista más específico de banda, uno de los grandes problemas del Zaragoza hasta ahora, a la hora sobre todo de que el entrenador tenga variantes y de que el equipo tenga posibilidades de llegada más allá del juego directo, la segunda jugada y la agitación permanente de los de arriba. Y ha incorporado en el centro del campo a Alarcón, que yo personalmente tuve la impresión de que es la típica oportunidad de mercado que te aparece cuando no es uno de tus planes principales. Y bueno, desde ese punto de vista, tratar de aprovecharla. Si el resto del mercado funciona como debe y tus prioridades quedan cubiertas, esa operación es un añadido valorable. Si el resto de las operaciones principales se acaban por no terminar y por no concretar, dices, bueno, pues es que un centrocampista de este tipo no es lo que necesitaba el Zaragoza. ¿Que puede añadir cosas? Teóricamente sí, pero es que Alarcón tampoco ha respondido en esa dirección en los partidos que lleva jugados. Así que todo contribuye a que nos quede la impresión de que el
Zaragoza se ha quedado corto como para dar ese salto adelante que querríamos esta misma temporada. Y que dentro de eso la incorporación de Bebe, y ahora lo valoraremos con vosotros, puede ser positiva, ¿no? Ha podido ser una buena operación tal y como venía la mano. Lo que comentas de Alarcón, Mario, yo tenía una sensación parecida cuando han salido otros nombres tipo Paul Lozano, Verdú, que al final dices, bueno, pues está bien. O sea, si surge la oportunidad, se ponen a tiro y no llegan a cambio de una prioridad, prioridad me refiero pues un atacante, un punta por izquierda, que era donde sobre todo se ponían las fichas, pues está bien, ¿no? Como decían los argentinos, o dicen los argentinos, serían la frutilla del postre. Pero claro, no vas a comerte una cereza, que es a lo que se refieren, sin tomarte la tarta entera o sin tomarte el primero y el segundo, que es de lo que se trata. Al hilo de lo que comentaba Mario, Dani, el propio Cordero lo dijo, ¿no? De hecho, ayer en su repaso del mercado, que luego en la segunda parte de este podcast profundizaremos en lo que comentaron y en las reflexiones que dejaron, ya advirtió que, bueno, yo en la presentación lo dije, Cordero, comillas, yo en la presentación ya lo dije, seguramente voy a terminar pudiendo hacer, o vamos a terminar pudiendo hacer menos de lo que nos gustaría, y así ha sido. Al final ha terminado enero, han terminado los 31 días y hemos podido hacer menos de lo que nos gustaría. Hubo un matiz que creo que fue interesante y fue revelador en cuanto a forzar salidas, ¿no? Y a negociar rescisiones. Dijo, bueno, hemos intentado sacar a varios jugadores, los que todos tenemos en mente, ¿no? Y alguno más que quizás no se tenía en mente. Había un problema, que Petrovic era el único que terminaba contrato este verano, este mes de junio. Y si tú intentas rescindir un contrato de un jugador que tiene vínculo contigo un año y medio más, como era el caso de James, el caso del propio Vigaray, por lo que comentó Cordero ayer, el límite de la liga, la restricción económica y los peajes económicos de la liga te sancionan, ¿no? Te juegan luego en contra para próximas ventanas. Entonces, la única opción que tenía el Zaragoza de forzar una rescisión, de forzar una salida, era la de Petrovic, y al final se produjo a última hora, y por lo que dijo Cordero además, con un cierto acuerdo, ¿no? Es decir, no pagándole el 100% de lo que le restaba de la ficha al serbio. Sí, a ver, yo creo que Juan Carlos Cordero ha llegado a este primer mercado un poco como mínimo con las manos atadas. No sé si los pies también, no sé si con una venda en los ojos. O sea, la situación era realmente complicada. Es verdad, yo creo que hay un pequeño matiz respecto de la figura de Miguel Torrecilla. No seré yo quien le defienda especialmente, pero es verdad que los dos últimos mercados de verano han estado bastante condicionados por el tema del cambio accionarial, de si no, y ahí también hay algunos condicionantes, pero la herencia recibida por Cordero era muy complicada de gestionar, y creo que lo comentamos con Soriano el día en el directo de final de mercado, ¿no? Hay jugadores como es Vigaray, como es Bekeme o algunos otros, incluso el propio Petrovic, que al final no tienen mercado porque prácticamente no se les ha visto, no se sabe en qué momento están, en qué estado de forma, y para mandarlos a una liga como la segunda división es difícil. Dudo mucho que ellos quieran bajar un peldaño para ir a primera ref, y entonces a partir de ahí es que las opciones son muy escasas. Como dices, lo comentaremos luego. Hay optimismo tanto en Cordero como en Sanjay, se habla de que se ha mejorado, pero claro, has mejorado en tanto en cuanto te has quitado dos jugadores que no juegan y has traído dos que están llamados a jugar. Vale, a partir de ahí es verdad que algo hemos mejorado, pero vamos, la situación no es como para ser especialmente optimista. No, la verdad es que no. También Torrecilla, que no acumulaba demasiadas virtudes, pero creo que sí que tenía alguna bastante salpicada y bastante contaminada a partir del caso de James, por ejemplo, pero sí que tuvo alguna virtud en las ventanas de mercado en las que participó, que fue el conseguir dar salida a jugadores que no era tan fácil dar salida, ¿no? Por ejemplo, no sé, el caso de Adrián, el caso de Haris Bukic, unos cuantos, y creo que ahí sí que, es que luego está muy contaminado con el tema de James, con todo motivo, claro, se le reduce un poco ese recuerdo y ese cierto mérito. A mí que me gusta mirar
cuando se buscan responsabilidades lo más arriba posible, y así me va en la vida, al final el causante principal de los desaires de Torrecilla en el mercado de verano es el propio Sanjei, ¿no? Que es el que le ofrece un año más de contrato cuando ya terminaba su relación contractual con el Zaragoza, igual que apuesta por Carcedo cuando Escribá estaba libre en verano, y al final es que ahora estás intentando corregir todos los errores que has cometido en verano, que no tenías por qué cometerlos en verano, y sin embargo sí que lo hiciste, ¿no? Os quería preguntar, o Mario, te quiero preguntar al respecto, además de lo que he comentado, a ver qué opinión tienes, a raíz de la aparente lesión de Azón, que parece que al final, por suerte, no se va a quedar en tanto y en apenas nada. ¿Tú en esas últimas horas de mercado, en ese último día de mercado, hubieras cambiado las prioridades y habrías dicho, pues voy a intentar alcanzar o acceder a un perfil más de delantero que de extremo? Luego esto es como todo en la vida, ¿no? Y especialmente un 31 de enero por la tarde yendo al mercado el último y con apenas monedas en los bolsillos. Eliges entre lo que queda y a lo que puedes acceder, pero si hubieras tenido la posibilidad de elegir un bebé o un jugador del tipo de bebé, o incluso igual un poco menos de potencial, ¿no? De trayectoria y de bagaje, pero que fuera delantero, ¿te lo habrías planteado? Te voy a decir una cosa, Javi. Es que yo esa idea la tenía durante todo el mercado. Es que a mí me pareció durante todo el mercado que el Zaragoza necesitaba delanteros. Se hablaba menos de ello porque por número, aunque a pesar de la lesión de Iván Azón, que lo ha tenido apartado buena parte de lo que llevamos de temporada, por número, teóricamente, la posición estaba cubierta, pero en realidad no. En realidad no, porque el rendimiento de Pape Gueye es el que es y es un fichaje, vamos a decir hasta ahora, porque decía Juan Carlos Cordero algo, y es verdad, y el propio Escribá el otro día después del partido con la Ponferradina, ¿no? Las temporadas cambian y los jugadores pueden evolucionar dentro de una misma temporada, pero hasta ahora yo creo que hay que decirlo como es, ¿no? Al menos a mí me gusta este tipo de cosas decirlas claras porque los eufemismos no ayudan. A mí me parece un fichaje inservible el de Pape Gueye, ¿no? Y hasta ahora la realidad es que ha sido inservible, que esto no es una consideración ad hominem, no estoy hablando de la persona ni haciéndole de menos ni nada. Como fichaje en cuanto a su rendimiento y más todavía en relación al precio que se ha pagado, ha sido un fichaje inservible. Al Zaragoza no le ha servido de nada, no le ha dado absolutamente ningún rendimiento. A partir de ahí yo insisto durante todo el mercado, por recuperar la pregunta que hacías, no el último día que se lesiona o que recae Iván Azón. Es que yo era una cosa que pensaba. Otra cosa es que las condiciones de la cesión de Pape ya te indicaban, ya ese relato estaba encima de la mesa de que no iba a ser posible revertirla. Entonces no iba a ser una prioridad, pero a mí me sigue pareciendo me parecía ya una necesidad. Y con el estado de Iván Azón, desde luego que me lo parece, porque se queda solo Julián Simeone, porque al final está jugando ahí Mollejo casi todo el tiempo. Iván cuando puede estar, que ha sido lo menos posible. Puche el otro día que apareció ahí. Y al final de todas las opciones, en algunos momentos aparece Pape Gueye, que generalmente contribuye a arruinar todavía más la percepción que la afición, y no nos engañemos, el propio Escribá tiene de él y el propio equipo. Totalmente. Que ni siquiera le ponen un balón en el área. Y eso para mí denota una falta de confianza en sus posibilidades, en lo que puede aportar al equipo, que ni siquiera su condición principal, que es seguramente la de un cabeceador, aunque lo hemos visto cabecear 2 veces probablemente, ¿no? Pero la de un rematador de área, la de alguien que puede imponer su altura y su estatura y su envergadura, pues ni siquiera buscan.
Sí, es que ocurre eso. A mí en el caso Gueye, Mario, lo que me resulta más revelador es que lleva 5 meses en Zaragoza, sale el otro día al terreno de juego y si te dicen que acaba de llegar esa mañana, te lo crees, ¿no? Es decir, que pasa Totalmente. el tiempo y no da ninguna impresión de que haya ninguna evolución, al contrario, lo que tú comentabas, ¿no? De los propios compañeros. Había gestos de compañeros que llamaban la atención en un partido oficial y con gente en la grada, ¿no? Creo que era Puche, por ejemplo, el que le hacía unas señas de por dónde se tenía que mover, de cómo tenía que darle continuidad a la jugada. Es como un objeto extraño, es un asteroide dando vueltas sin demasiada órbita y sin demasiada lógica en un engranaje que no termina de acoplarse, ¿no? Y a ese No respecto, entra, ¿no? Dani, y ya pasa suficiente tiempo. Es decir, Cordero, por ejemplo, ha hablado de la adaptación, que ya por entonces se hacía demasiado larga, hablar de 1 mes y medio, de 2 meses, pero después de 5 meses que salgas al terreno de juego y que parezca que te ha traído el taxi del aeropuerto, Sí, pues leí ahí hay un esa, problema, ¿no? leí esa frase en tu crónica, Javi, me pareció muy, muy gráfica, muy acertada, ¿no? Es verdad, parece que ha aterrizado esta mañana. Es que cuando nos habla Escribá, que yo no entiendo, ¿no? Al final, y entiendo la actitud de ayer de Cordero, de que hay que ayudarle y su misión, o sea, su tarea como club es ayudarle tanto al entrenador como al director deportivo. Desde luego que sí, hay que tratar de exprimir las posibilidades que el futbolista tenga de darle algo de rendimiento al Real Zaragoza. Lo que ocurre es que el césped no engaña y la misma afición que recibió a Gueye con entusiasmo el día que descolgó un balonazo en el campo contrario en su primera aparición con el equipo y parecía que había fichado el Zaragoza a un delantero finalizador de verdad diferencial en la categoría, pues el terreno de juego ha ido desnudando esa idea y abriendo la puerta a la situación que tenemos ahora de crítica y, como vimos el otro día, ya de chanza al respecto del fichaje. Pero lo que no se puede decir tampoco, yo entiendo todo, ¿no? Es una situación complicada, pero la cuestión de Pape Gueye no es que no sepa hablar el idioma y no se adapte. La cuestión de Pape Gueye es que conduce un balón durante 20 metros para encarar al portero y no logra controlar la pelota durante 25 metros en condiciones para llegar frente a Abdez con las condiciones necesarias para rematar a gol. Ese es el problema. Es un problema futbolístico que tendrá otras cuestiones laterales que contribuirán, pero es un problema fundamentalmente de calidad futbolística. Comentaba Sanjay, y terminamos aquí la primera parte del podcast, comentaba Sanjay que alejaba fantasmas, decía que la única obligación contractual del Zaragoza con Gueye es hacer frente a la opción de compra en caso de ascenso y alejando esos fantasmas de que incluso aunque no se ascendiera, había una opción de compra obligatoria por menos cantidad de dinero, pero opción de compra obligatoria al fin y al cabo. Y también comentaba Cordero que se había intentado encontrar una solución para darle salida de alguna manera en este mercado de invierno, que al final no pudo ser, era lo más probable también que no pudiera ser, y que a partir de ahí que su obligación y la de todo el club era apoyarle. Estaba bastante claro, ¿no, Dani?, que iba a ser muy complicado encontrar una salida semejante al laberinto. Sí, bueno, decía que el tiempo es el que da y quita razones, ¿no? Pues veremos a final de la temporada dónde acaba Pape Gueye y si realmente había algún tipo de obligación, no de parte del Real Zaragoza, sino de parte, pues, como se ha comentado, de la propiedad en la que se sitúa el Real Zaragoza. Quiere decir, al final, el de Pape Gueye es un fichaje que se realiza por parte de la multipropiedad esta en la que ahora mismo está inmerso el club, y a lo mejor la obligación de ficharlo no es tanto del Real Zaragoza como club, sino de la propiedad misma. A lo mejor acaba jugando en Colombia, que acaba jugando en el Inter de Miami, que en el Lens lo veo más difícil porque es un equipo de mayor nivel, ¿no? Pero eso al final es algo que vamos a ver cuando acabe la temporada y el próximo verano. Ahora mismo, obviamente, era muy complicado, tanto por lo que cobra
Pape como por la operación en sí misma, ¿no? Romper una cesión de esas características, además un jugador que no ha rendido y que dudo que ahora mismo pueda tener mercado también para regresar quizá a Bélgica o algo similar. Entonces, pues es un poco lo que comentábamos de otros futbolistas. Cuando no hay dónde meterlos, por decirlo de alguna manera, pues se tienen que quedar porque es el único lugar que les queda. Claro, es Ojo que que el ayer Football Manager y el PC Fútbol no es la realidad. Di Mario, perdona. No, te decía Javi que ayer escuché en alguna emisora que Messi podría acabar en el Inter de Miami, ¿no? Digo, bueno, pues Bueno, pues ya tiene alguien Pape para que le centre la temporada que viene, ¿no? ya te digo, sí, bueno, a ver si se produce alguna sinergia y le cae algo al Zaragoza en la pedrea, ¿no? De ese tipo de movimientos. No estaría mal. No estaría mal, no estaría mal. Vamos con el intermedio y a partir de ahí nos metemos en la segunda parte del podcast y analizamos el nombre a nombre de la intervención de ayer de Juan Carlos Cordero y de Raúl Sanjay en el análisis de este mercado de enero. Muy flamenco nos ha quedado este intermedio, pero bueno, el último tacatá nos vuelve a conectar. Comentaba ayer Raúl Sanjay en la apertura de esa parte de su comparecencia, de su intervención, que creían que el equipo salía de la ventana mejor de lo que había entrado, ¿no? Porque al final ha habido dos salidas, dos llegadas, ha salido Dani Lasure, que tenía un peso pues demasiado tangencial, ¿no? Demasiado residual en la plantilla. Ha salido Petrovic, que pudiendo ser un jugador de cierto peso, al final le condenaba mucho su salario y, por qué no decirlo también, el ocaso de su trayectoria deportiva, y han llegado a cambio tanto Alarcón, que como comenta Mario, como ha comentado Mario, pues todavía no se le ha visto ese buen partido o por lo menos ese buen tramo de partido que justifique la apuesta por él, pero yo creo que lo puede hacer de aquí a final de temporada, más nos vale, por otra parte. Y Bebé, un jugador ya de 33 años, que lleva muchos años en España, que entró a través del Córdoba en nuestra liga, en una de las múltiples cesiones de cuando tenía contrato de vigor con el Manchester United. Recordemos que fue uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo, pues hace en torno a los 15 años ya, y que ha jugado pues en el Eibar también, muchos años en el Rayo, que todos sabemos sus condiciones, su potencial. Ahora está la duda de saber si está para ese rendimiento inmediato que siempre te obliga a un mercado de invierno, porque no es que estés hablando de media temporada, es que seguramente queda 17 jornadas, ¿no? O por ahí, no quedan muchas más. Tú, Dani, ¿opinas como Sanjay de que pese a todos los pesares, esta plantilla y sus imperfecciones es más potente que la que había, por ejemplo, a 31 de diciembre? Sí, ya lo he dicho. Yo creo que en tanto en cuanto te quitas dos jugadores que no juegan y traes dos que son probablemente titulares, pues entiendo que ha mejorado. Es verdad que quedan muchas aristas y muchas imperfecciones, quedan muchos jugadores que quedan en el fondo de la rotación y que te pueden suponer un problema, ¿no? Están los Quinteros, Vigaray, Bekeme, que Fran Escribá va a tener que lidiar con ellos y vamos a ver cómo puede salir de ahí, pero bueno, es verdad que quizá queda un pelín más completa la plantilla de lo que quedó en verano, porque ahora tiene un recurso por la izquierda, pero bueno, ya hablaremos de eso, que también creo que tiene sus matices. Sí, eso le iba a preguntar a Mario. Parece que está bastante decidido que Bebé sea un refuerzo para jugar por izquierda en este 4-4-2. Bebé ha jugado siempre por izquierda en el fútbol español, pero lo ha hecho con otros sistemas, con un 4-3-3, con un 4-2-3-1, que al final el punta de banda tiene menos ida y vuelta, ¿no? Menos obligaciones y exigencias defensivas. Pero
tanto lo que comentó ayer Bebé, como lo que dijo Cordero, como lo que parece que ha hablado con Escribá, es que si se mueve de la banda izquierda va a ser por jugar en la banda derecha, pero que jugar en una de las dos posiciones de punta parece ahora mismo la tercera opción. ¿Tú crees, Mario, que es un sistema adecuado para un jugador de sus características? Y más que de sus características, de todos estos meses que ha jugado entre poco y nada con sus condiciones, con su explosividad y también con su edad, ¿no? Que lo hemos comentado antes, es un jugador de 33 años ya. Es un puesto exigente para un jugador de sus características en este momento, por el sistema, lo que estáis analizando, por el sistema que juega el Real Zaragoza, que al final obliga a los dos de las bandas a un trabajo, pues lo que diríamos de los interiores de toda la vida, ¿no? O de los centrocampistas de banda de toda la vida. Por ese lado hay que ver. Yo creo que las condiciones, como decíais, de Bebé están clarísimas. Vamos a ver en qué momento está él como para explotar esas condiciones, ¿no? La potencia, la capacidad de encarar, la arrancada en velocidad, todo eso que le permite a un duelista, como ha sido él a lo largo de toda su carrera, sacar adelante y ganar sobre todo los duelos. También yo creo que por condiciones teóricas, es un futbolista que seguramente está algo por encima de la categoría, ¿no? O que al menos está como para descollar en la categoría en su mejor versión, o en la mejor versión que podemos entender a estas alturas de su carrera, que lógicamente ya no va a ser el jugador que llegó al Manchester United o el jugador que irrumpió en España, ¿no? Pero lo más interesante, desde luego, es ver cómo le encaja Escribá en ese sistema. Si es un sistema para él o si él, y al mismo tiempo, es un hombre para el sistema. Y es una pieza que encaja bien porque también es un futbolista que se ha asomado mucho al área. Es verdad que los... que con Escribá sí ha habido un cambio relevante, es que el Zaragoza cuando ataca, incluso en esos balones largos que suelen estirar al equipo, que aprovecha Juliano Simeone o que baja Mollejo con su lucha y tal, el Zaragoza suele llegar con muchos jugadores al área, o al menos con más jugadores de los que llegaba, y desde luego en ese trabajo está implicado uno de los dos mediocentros y los dos de banda. Entonces el recorrido es muy amplio. Y Bebé es un futbolista al que le gustaba también pisar el área, seguir la jugada que viene por la banda contraria, presentarse en el área y propiciar un remate en el segundo palo o en el corazón del área yendo al punto de penalti. Todo eso en el Zaragoza necesita un despliegue físico al que se han visto obligados pues futbolistas como Bermejo, que seguramente tampoco tiene esas condiciones, además es un media punta mucho más que un jugador de banda, futbolistas como Eugeni, que ha aparecido ahí y lo ha asumido regular en la mayoría de las ocasiones, el propio Puche, que es más un atacante que un futbolista específico de banda y desde luego no un jugador que para retroceder y para restar balones, pero Bebé tiene que entrar. Si Escribá no cambia el sistema, y no hemos tenido en ningún momento desde su llegada ningún atisbo de que eso pueda ocurrir, si Escribá no cambia el sistema, tiene que ir a ser un jugador que asuma ese trabajo y la solidaridad, ¿no? Que a falta de otras virtudes, la solidaridad y el compromiso yo creo que sí que han sido condiciones del Zaragoza hasta ahora, de sus jugadores, y va a tener que hacerlo. Te hago otra, Mario, porque si no, Dani me miraría con unos ojos de llevas toda la semana preguntándome la misma. Pregúntaselo a otro. En este debate ficción, ¿no? Por lo que tú comentas, ¿no? De que Escribá no ha enseñado o no ha mostrado ningún atisbo de cambiar el sistema. ¿No te da a ti la impresión de que aunque yo creo que vamos a seguir jugando igual de aquí a final de temporada, porque me parece que esos dos delanteros, aunque muchas veces uno de los dos por lo menos no sea en esencia, son innegociables para Escribá, porque quiere mantener siempre esa doble amenaza? ¿No te parece que por la fisonomía de la plantilla, incluso de los propios refuerzos que has traído, todavía te empujan más a ajustarla a otro modelo, ¿no? A otro dibujo? No sé si a un 4-2-3-1, a un
4-3-1-2, no lo sé, pero quizá porque incluso ese doble pivote de ida y vuelta que tanto demandaba Escribá y que tanto le gusta, que cuenta nuevamente con Alarcón y con Francho, si ese doble pivote, el que juegue, por ejemplo, en el sector izquierdo, tiene que guardarle la espalda a un jugador como Bebé, ya es un mediocentro que no te va a poder ir y volver tanto, ¿no? Porque va a tener que guardar un poco esa espalda. Yo creo que todas esas cosas le tiran un poco de la sisa al sistema de Escribá. Recordemos que yo creo que un poco por el efecto llamada que tiene la posibilidad, y lo hemos visto estas últimas semanas, de que jueguen Juliano Simeone, de juntar a Juliano y a Iván Azón. Todos hemos pedido en algún momento de la temporada lo de que jugando. Era una de las cosas que más se le demandaban a Carcedo, que pusiera dos delanteros arriba. Lo que ocurre es que de las variantes que has nombrado tú, yo sí que creo que quizá no en el 4-2-3-1, pero hay posibilidades de jugar con otro sistema que no sea un 4-4-2 más tradicional, más convencional, de jugar con dos delanteros, ¿no? De jugar con el número de futbolistas y su posición en el centro del campo, con un enganche, algo que se parezca a un rombo, pero no sea estrictamente un rombo y haya movilidad. Es muy interesante las pistas que suele ofrecer Escribá sobre lo que les gusta de los medios, sobre lo que les gusta de los mediocentros, ¿no? Y eso se pega un poco de bruces con el fichaje de Alarcón, en mi opinión. Pero bueno, él dice que no quiere un futbolista específico creativo y otro destructivo en el doble pivote, en el eje, ¿no? Es decir, quiere que los dos sean capaces de ir adelante y de regresar atrás. Esa función híbrida que también hace, por ejemplo, en este Zaragoza Francho. Todo eso habla de un centro del campo en el que no hay una definición muy estricta de los roles y, por tanto, eso te permitiría ir a un sistema más flexible, ¿no? Seguramente con este tipo de jugadores. Escribá no lo ha hecho hasta ahora. También no sé si no lo ha hecho porque no veía posibilidades. Es decir, también hemos hablado de que el entrenador no tenía variantes, al no tener un jugador de banda específico, no tenía variantes para jugar a otra cosa que a la que estaba jugando y que esa le parecía lo mejor, ¿no? Pues a lo mejor es una vía que no hemos visto abierta hasta ahora y a partir de ahora con al menos un futbolista específico más y con la suma de Alarcón en el medio, que es un jugador que dentro de todo, pues yo también estoy de acuerdo que puede evolucionar y que puede mejorar. Creo que no tiene claro el rol y que se ha confundido el rol, que no tiene que ser un futbolista creativo ni un futbolista que asuma la posesión de la pelota en el medio y la circulación del balón. Eso es otro tema, pero quién sabe si Escribá no se puede plantear ahora alguna posibilidad en ese sentido. Yo no lo descartaría, ¿no? Y Escribá ha mostrado ser un entrenador abierto, nada propicio a agarrarse a sus presupuestos sin poder negociarlos, ¿no? Creo que en ese sentido es flexible e inteligente. De hecho, Escribá a lo largo de su carrera, al contrario, por ejemplo, de Marcelino, uno de sus sistemas preferidos siempre ha sido el 4-4-2, pero ha evolucionado, ¿no? Y dependiendo de en qué equipo y en qué etapa, pues te ha jugado con ese 4-2-3-1 que comentábamos, con incluso tres centrales, es decir, quizá tiene alguna dificultad más o le gusta menos el cambiarlo a mitad de temporada. Pero bueno, veremos qué termina ocurriendo. Ponía Mario el foco en los medios centros y hay un hombre en esa posición que ha crecido mucho, ¿no? Y que su posición ha evolucionado mucho en los últimos partidos y hasta incluso en las últimas horas, porque justo el día antes de jugar contra la Ponferradina daba la impresión de que podía ser uno de los principales candidatos a abandonar la plantilla, me estoy refiriendo a Manu Molina, más que nada porque era el único que había un presunto interés o una presunta oferta de un club, del Tenerife en concreto. De hecho, en Tenerife se contaba con él antes del cierre del mercado y, bueno, pues en los últimos partidos me parece que le ha ganado a Escribá. Creo que su posición en la plantilla ha ido escalando, no todavía para ser titular, pero sí que me parece que es el mediocentro suplente para Escribá probablemente y por tanto también ha cambiado su evolución en esa aparente rampa de salida, ¿no? Hasta tal punto que según confirmaba ayer Cordero,
le comentó al director deportivo el último día que se quedaba, que no quería salir, que quería pelear por un puesto y que estaba a gusto. Quizás ha sido uno de los jugadores que mejor han crecido y que mejor han evolucionado a lo largo del mes. Y seguramente es el jugador que mejor ha entendido su posición dentro de la plantilla, ¿no? También. Y a lo mejor lo que hablaba Cordero nos puede dar también un síntoma de un cambio de sistema a corto o medio plazo, ¿no? Porque al final es verdad que estás diciendo que Manu Molina ha escalado en el roster, digamos, de los cambios de Escribá, pero no hay que olvidar que es el cuarto para 2 plazas, porque al final tiene por delante, por lo menos ahora mismo, a Zapatera, Francho y Alarcón. Entonces es verdad que ha superado a Jaume Grau, pero sigue siendo el cuarto. A lo mejor con un sistema en el que se incluyan 3 jugadores en esa posición sí que tiene más oportunidades de jugar y quizá eso también le puede servir a Fran Escribá a llevar a este cambio de sistema, ¿no? que estamos de alguna manera reclamando, porque tienes que tener en cuenta que a lo mejor los jugadores que más en forma tienes en la plantilla son precisamente los centrocampistas. Yo creo que Francho viene haciendo muy buenas actuaciones en el último mes y medio. Tienes a un Alarcón que es verdad que lo has metido un poco ahí con calzador, pero que tiene que ir creciendo. Tienes a Manu Molina, a Zapater, que es verdad que el otro día se le notó un poco falto de ritmo, pero en el que confió también los 90 minutos, y eso también puede justificar un poco el cambio de sistema, obligado en parte también por la ausencia de delanteros. Sí, porque además un 4-3-3, por ejemplo, vamos a hablar de eso, te acerca a Bebe a su mejor posición, te descomprime la exigencia de que tengan que jugar arriba 2 jugadores si es que no están disponibles Simeone y Azón, que al final siempre termina chirriando un poco, ¿no? Porque Mollejo es cierto que se adapta, pero también se podría adaptar a ser punta por derecha, por ejemplo. Punta por derecha, yo creo que Bermejo estaría más cómodo porque tendría también menos responsabilidades defensivas. Bebé se podría disputar esa plaza con Bada. Me parece que quizá ese 4-3-3, aprovechando lo que comentaba Dani, de que ahora mismo tienes hasta 4 centrocampistas en un buen momento para que puedan ir rotando en esas 3 posiciones, y si Grau se reengancha, pues todavía lo sostienes mejor. Quizá esa podría ser una opción más allá de las que he comentado antes, por ejemplo. Sí, se abren posibilidades, ¿no? Es verdad, estoy de acuerdo con Dani que los mediocentros están dentro de los matices de Alarcón, ¿no? Yo insisto que Alarcón me da la impresión de que, primero, que fue una oportunidad de mercado y tal, que el Zaragoza precisaba más, y por ahí viene también además el crecimiento de Manu Molina, que fue el gran damnificado, el jugador señalado del periodo de Carcedo, ¿no? Porque era también el buque insignia de su fútbol en el centro del campo. Lo que ha ocurrido con Alarcón es que el Zaragoza tenía la necesidad y yo creo que era un objetivo, ¿no? El fichaje de un futbolista de más posesión, ¿no? Capaz de ordenar el juego, que le diera ritmo a la circulación. Ahí acaba viniendo Alarcón, que no es ese jugador, a pesar de que ha tratado de asumir el papel en los partidos en los que ha jugado, no es ese futbolista. Pero claro, al Zaragoza, que le cuesta tanto todo lo que no es el fútbol directo, todo lo que ha de construir alrededor de la posesión de la pelota, de la circulación, de las asociaciones, del juego que diríamos en el baloncesto estático, del ataque estático, pues cuando sale más, llega un momento en los partidos en los que, por ejemplo, el otro día contra la Ponferradina se vio mucho, en el que el partido te demanda más fútbol. Has perdido la capacidad de hacerles daño al espacio, atacando el espacio. Necesitas el fútbol para llegar, ¿no? Necesitas el movimiento de los futbolistas alrededor de la pelota y de la pelota de un lado a otro. Aparece Manu Molina y esa es su condición. Entonces, es cuando él adquiere importancia, porque las circunstancias se lo facilitan, ¿no? Y porque hay una carencia que él cubre. Yo creo que todo eso ha de estar en la mente del entrenador. No sé si se decidirá o no, o tendrá que verlo, pero seguro, yo diría que ve más cosas ahora y más posibilidades de las que veía hace 2 o 3 semanas o a su llegada al Zaragoza.
Hoy estamos terminando el podcast y vamos a echarle un ligero vistazo a la línea defensiva porque también Cordero habló de 3 nombres propios. 2 se acumulan en el lateral derecho, que es el de Vigaray y el de Marcos Luna. Con Marcos Luna reconoció la información que creo que sacaron, por lo menos yo lo vi ahí, si salió en otros sitios que se me disculpe, los compañeros del periódico de Aragón que comentaban que el Atlético de Madrid B había hecho, bueno, el Atlético de Madrid, mejor dicho, había hecho una oferta por Luna para que llegara cedido al filial y tener una opción de compra. El propio Cordero comentó que Escribá es el que le había pedido al club que no lo aceptara, se lo transmitieron al jugador, el jugador le pareció bien y bueno, pues se ve con opciones para disputar una posición muy abierta en la que cuando vuelva Fran Gámez Larra lo normal es que pase otra vez a ser un centrocampista por banda derecha en la rotación y lo que está más o menos claro es que Luna ha adelantado a Vigaray. Vigaray ahora mismo es no sé si el cuarto o el quinto lateral derecho, porque no se siente ahí en la ecuación también francés, llegado una emergencia, ¿no? Pero te quería preguntar, Dani, por el caso de Luna y también su crecimiento, algo menos vistoso, por así decirlo, ¿no? O con un estruendo menor que lo que hemos comentado de Manu Molina en estas últimas semanas y partidos, pero ahí está, es evidente. Y luego también el caso de Vigaray, que bueno, pues desde el club, desde el entorno, desde todos los sitios, porque además se lo merece. Se quiere tener mucho respeto por su situación, pero su situación es la que es. Incluso Cordero comentó que habían intentado buscar una salida para que tuviera minutos en algún sitio, pero que tampoco se pudo hacer. Bueno, yo creo que la situación de Vigaray la hemos comentado muchas veces, ¿no? Es un jugador que viene de estar mucho tiempo parado y yo creo que ahora mismo, por lo menos desde el punto de vista de los entrenadores, tanto Cordero como Escribá, otra cosa es lo que piensa el jugador, que entiendo que él se verá para jugar, pero los entrenadores no lo han visto como para entrar en el equipo y dudo mucho que de aquí en adelante pueda entrar porque la situación es esa. Y cuando lo decía yo el otro día, la prueba de fuego era el partido de la Ponferradina. Habíamos comentado que podía ser un jugador que a lo mejor no estaba para 90 minutos, pero podía estar para 20 y el día... quizá uno de los más señalados en el calendario, que es cuando te enfrentas a un equipo que está en descenso, que quieres romper una dinámica, quieres intentar ir hacia arriba, el cambio no es Vigaray, es Luna. Y eso creo que marca mucho la situación de Carlos Vigaray y le deja pues un poco lo que decía antes de Manu Molina, pero al revés, ¿no? Le deja en el fondo de esa rotación para el entrenador y es verdad que quizás lo mejor hubiera sido darle una salida, pero un jugador que ha jugado 20 minutos en los últimos 2 años es muy difícil que encuentre un club que quiera apostar por él. Y en el lado de Luna, un poco pues lo contrario, ¿no? Es un futbolista del que se espera mucho y es cierto que yo creo que se está teniendo la paciencia suficiente con él y él está teniendo también la paciencia suficiente, ¿no? Como para encontrar el momento y el lugar de acabar de explotar. Creo que de alguna manera se está siendo inteligente en este viaje de ida y vuelta con el filial, de entrenar con el primer equipo y jugar con el filial, una cosa similar a la que hace Rebollo. Y que da buenos resultados, sobre todo para el Deportivo Aragón, y que luego, pues si es capaz de aprovechar los minutos, como hizo el otro día contra la Ponferradina, pues seguramente poco a poco le vaya haciendo un hueco en el primer equipo. Lo que no podía ser es tenerlo parado. Esa situación sí que sería incomprensible, pero mientras pueda estar cambiando de equipo sin demasiado problema y pueda estar activo, al final es eso, es encontrar el momento para ponerlo y acabar de asentarse en el primer equipo. Se ha intentado, muchas veces hace la semejanza entre la situación de Luna esta temporada y la de Ángel la anterior. Yo creo que no es del todo comparable, porque a mí me daba la impresión de que Jim no confiaba en Ángel y entonces no apostaba por él. Prácticamente buscaba cualquier excusa para no apostar por él y sin embargo con el caso de Luna me ocurre lo contrario. Yo creo que se está intentando encontrar el momento
para que, bueno, pues sea medio partido, sea un rato, sea cuando sea, para que pueda tener una oportunidad y entrar, ¿no? Le quería hacer la última pregunta a Mario, pero creo que se nos Se está pensando. Eso es, está ahí pensando. Bueno, yo creo, en cuanto a Luna, yo creo que es un poco una situación relativamente similar a la de Azón la temporada pasada, ¿no? Son jugadores muy jóvenes a los que hay que ir gestionando la entrada en el equipo, porque no siempre es fácil, ¿no? Y más en una situación como la que tiene el Real Zaragoza de estar en la zona baja de la clasificación y tener que estar jugándote el todo por el todo cada fin de semana. Entonces, al final son chicos muy jóvenes y es verdad que aunque vayan sobrados de talento y que seguramente no notáramos especialmente la diferencia, pero bueno, la gestión de los futbolistas también hay que hacerla con cierta medida. Mario, te hacemos la última, que se nos está alargando un poco el podcast. Era por hablar, no en el caso concreto de Jairo Quinteros, pero sí que Cordero reconoció que al no haber una alternativa en el mercado, seguramente al decidir Verdú que se iba a quedar en el Elche, que fue el nombre que se manejó, tampoco tenía mucho sentido por poca influencia que esté teniendo en la temporada, por poca o ninguna, vamos, el atacar unas últimas 16-17 jornadas con solo 3 centrales, porque al final, bueno, pues es de esta parte sin saber si vas a necesitar ese abrigo en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que tiene sentido, ¿no? Es un jugador que seguramente es el número 24 o 25 de la plantilla, pero si tuvieras 5 centrales, le habrías buscado una salida, la que fuera. Al quedarte solo con 3, si se va y no viene otro, pues estás casi obligado a continuar con él, ¿no? Sí, yo creo que el problema de Quinteros no ha sido su papel en este mercado de invierno, sino está atrás, ¿no? En su llegada al Real Zaragoza y la poca aportación que el futbolista por su nivel ha podido o puede estar dando al equipo, pero efectivamente yo creo que su salida tenía que ver con, primera y fundamentalmente, con la necesidad de liberar fichas para hacer alguna incorporación. En el momento que la incorporación de un central, como dices, se escapa porque no hay posibilidades, deja de ser perentorio que Jairo Quinteros en concreto salga o no. Que esté en la plantilla del Zaragoza y no haya un futbolista del filial a lo mejor, ¿no? Pues siempre va a ser un argumento o siempre va a ser una circunstancia que no vamos a acabar de entender. Que este tipo de futbolistas adelanten a jugadores de casa o a posibilidades que se pueden desarrollar de casa, pues nunca lo vamos a aceptar bien, ¿no? Pero el fútbol tiene muchas circunstancias que no son explicables por la lógica del juego o la calidad de los futbolistas solamente, sino por muchísimos. Antes lo mencionaba Dani en relación a Pape Gueye, ¿no? ¿Cómo se explica ese fichaje? Pues bueno, aparte de que Torrecilla no haya demostrado a lo largo de su trayectoria en el Zaragoza ser especialmente certero en el fichaje de delanteros, pues es que ahí hay otras circunstancias seguramente de club, de propiedad, de sociedad y del entramado que hay debajo que acaban con el jugador en Zaragoza. Yo sí querría referirme a Marcos Luna brevemente, Javier. Me parece que ahí hay un jugador. Me parece que ahí hay un jugador en ciernes que cada vez que asoma la patita hace algo significativo, ¿no? Y la situación en la que apareció el otro día, cómo fue adelante, la prestancia física que tiene su futbolista, que yo creo que en un escenario también bastante ilógico, bastante incomprensible, aunque se juntan cosas en el que tienes al final hasta cuatro o 3 laterales y 3 cuartos, ¿no? Si el 3 cuartos lo contamos a Larrazabal, que no tengo el recuento de minutos, pero es probable que haya jugado más de lateral que de centrocampista extremo, ¿no? 4 laterales en la plantilla, pues hace muy difícil que Marcos Luna y cualquier chico pueda asomarse ahí, pero a mí me da la impresión de que ahí hay un futbolista, ¿no?
y que él no ha aceptado, al menos eso es lo que leíamos, como hacía referencia antes, ha preferido quedarse en el Zaragoza, no salir a la cantera del Atlético de Madrid. Yo lo puedo entender también. Me indica que hay una intención del club en que el jugador se desarrolle, ¿no? Y que seguramente no está en las mejores condiciones este año con la acumulación de futbolistas en su puesto. Pero a mí me parece que hay un jugador que decíais que ha adelantado a Vigaray. Yo creo que está por detrás de Gámez y nadie más. Y si está por detrás, que habría que ver los partidos. Bueno, por lo menos diremos que le está remontando, ¿no? Y cada vez está más cerca. ¿A ti te parece que en Luna hay un jugador, Mario, a nosotros también y a varios de los grandes del fútbol español también, porque llevan un tiempo preguntando por él? Este mercado es el Atlético de Madrid, en anteriores han sido otros. Pues hasta aquí, con 10 minutos más de lo habitual, del podcast semanal para leonsepia.com de Hilando Fino. Mario, muchísimas gracias, has estado a gusto. Dinos que no, porque como nos digas que sí, te volvemos a llamar, ¿eh? Como claro, he estado a gusto, no se puede aguantar aquí. Hay días que no, pero bueno, estamos a gusto en general. No, ya sabéis que estoy siempre muy a gusto, me encanta charlar de fútbol con vosotros y de otras muchas cosas también, por eso lo hacemos fuera de aquí. Así que siempre encantado cuando tenga posibilidad